Hola a todos, bienvenidos a Chess Magis y estamos en el nivel 4 del hipopótamo. Vamos a ver una serie de maniobras inusuales y bueno, en algunas ocasiones las vamos a obtener, depende muchas veces también del estilo que tenga cada jugador. En cualquier caso, este tipo de posiciones irracionales pues es responsabilidad de cada jugador estar alerta pues bueno, para encontrar siempre la mejor opción. Por ejemplo, en esta primera posición del día que ponemos, que es muy estándar, en realidad, pues podríamos esperar jugadas del tipo H3. Pero no podemos evitar que, bueno, que el blanco se salga de lo rutinario de todos estos conceptos que ya hemos estudiado en los 3 vídeos anteriores y que, bueno, empiece a jugar de una forma irracional. En cualquier caso, tenemos que estar alerta y sí hay unas cuantas cosas que podemos estudiar en este sentido. Entonces, bueno, es muy importante y por eso lo recalco, responsabilizarse del juego propio y no de cómo pueda jugar nuestro rival. Hay que aprender a aprovechar las oportunidades que se nos presenten. Bien, vamos a ver una partida que se jugó en el 2007, me parece, la verdad, no lo tengo anotado, luego lo buscaré. Bueno, entre Dragic, Sinisa y Alessio De Santis. En el 2007, eso es, aquí lo tengo, en Senigalia. La partida empezó con E4 y bueno, después de G6, las negras eligieron el orden de la PIR. Pues bueno, viene H4. Y lo cierto es que las negras tienen varias opciones aquí, justo en este momento. Pero bueno, H5 es una de las principales y buena. Y lo que pretende el blanco en realidad es que las negras ya nunca van a tener un hipopótamo por el sencillo hecho de que, bueno, han jugado H5 y este peón jamás ya va a poder volver a H6, porque los peones, tal y como sabemos, no pueden volver hacia atrás. Entonces, bueno, la partida siguió caballo C3, alfil G7, D4, D6, alfil E3. Y tras C6, es importante, bueno, que ya vamos viendo, ¿no? Que en el hipopótamo, pues vamos sabiendo jugar posiciones de la India de rey, a veces francesa. Pues bueno, la Pirc es también una de esas aperturas, la Owen, ¿no? Entonces, que tenemos que conocer un poquito, no órdenes concretos, pero sí algunos planes. Entonces, una jugada muy importante en la Pirc suele ser este C6, que se ha realizado aquí, y la dama puede ir, pues, tanto a C7 como a B6 como a A5. Cuando, bueno, dama C7 suele ser la jugada más usual, pero bueno, suele haber cierta flexibilidad. Y también, si no nos lo evitan, a base de A4, las negras van a jugar B5, la mayoría de las veces tratando de ganar espacio en el flanco dama. Bien, vino dama D2, y tras caballo D7, F3 y B5, no nos lo han impedido, enroque largo, y aquí dama A5, y bueno, rey B1 necesita cubrir A2, y torre B8. Este es un plan muy interesante que se juega en la PIR contra el ataque 150, que es el que se caracteriza pues precisamente por este, con una dama en D2, un alfil en E3 y un peón en F3 y con este potente centro de peones. Pues contra este setup de las blancas, si este peón todavía estuviera en H7, las negras tienen una idea muy interesante que consiste en jugar el caballo en D7, demorar la salida del caballo de G8 que quiere sobredefender la casilla H6, y la idea es jugar caballo B6, caballo C4 y abrir la columna B a favor de las negras. Y aunque el flanco rey queda temporalmente un poco, pues bueno, atrasado, normalmente las blancas no pueden explotar este hecho. Y bueno, es un plan muy interesante que aquí las negras también pueden, bueno, pueden aprovechar. Bueno, vino caballo H3, caballo B6 y vino B3. Bueno, necesario, tal y como hemos comentado, porque bueno, necesita custodiar estas dos jugadas. Lo que tiene el inconveniente, y es importante recordar la filosofía del anterior vídeo, tiene el inconveniente de que debilita la gran diagonal. Vino B4 y tras caballo E2, caballo F6, caballo F2 y caballo A8. Interesantísimo. El caballo busca nuevos horizontes, pues bueno, a través de la ruta. Caballo C7, caballo B5 y con posibles saltos tanto a H6, pues bueno, como a C6. Caballo C1
Y tras caballo C7, A4. Este recurso de A4 es importante que también lo conozcamos, porque es una forma que tienen las blancas a defender en este tipo de posiciones, ya que si... Bueno, aquí en concreto además no pueden tomar al paso porque la dama está en el aire, pero incluso aunque fuera posible, normalmente el ataque negro se ralentece. Entonces, bueno, parece que el punto de contacto en A4, que nos facilitó la jugada B3, ha desaparecido. Pero parece, vamos a ver qué es lo que sucede. Tras caballo D7 y G4, las blancas ya atacan por el otro flanco, caballo B6. Y bueno, si os fijáis aquí, el sacrificio en A4 es posible precisamente porque todas las piezas en el flanco dama están atacando al rey rival. Tras peón por y dama por, el negro ha entregado dos peones perdón, una pieza por dos peones y un ataque, pues bueno, bastante peligroso. Aquí, bueno, pues vino sencillamente una repetición de jugadas. Ninguno de los dos jugadores puede realmente aspirar a mucho más. Y la partida sencillamente acabó en tablas. Bueno, indicar que si las blancas, por ejemplo, hubieran luchado a ganar, pues bueno, en realidad, pues hubieran encontrado, se hubieran encontrado perdidas, ¿no? Porque al final entran en red de mate de esta forma y aquí las negras acaban dando mate, bueno, tras, por ejemplo, rey C3, viene caballo por B1, que es mate, y tras C4 vendría alfil por rey C3 y torre B3 es también mate. Con lo cual, bueno, unas tablas es un resultado bastante aceptable también con negras, ¿por qué no? Bueno, buena partida de Alessio De Santis. Bien, vamos con otra maniobra inusual, que es de lo que trata el nivel 4. En esta partida, tras E4, G6, D4, alfil, G7, también a través del orden de la PIR, lo que voy a explicar es una idea muy importante por si alguien quiere entrar al hipopótamo a través del orden de la PIRC. Este orden es muy usual y aquí, si jugamos caballo de 7, que es perfectamente jugable, las negras tienen que llevar mucho cuidado con este tipo de jugadas. Y aquí en concreto con alfil C4. Las blancas lo intentan, bueno, porque en realidad no arriesgan nada, salvo tal vez una pequeña pérdida de tiempo. Y en realidad supone una importante celada para, bueno, que le plantean al segundo jugador. Porque si las negras aquí juegan a 6, que es un terrible error, pues bueno, vendría alfil por, rey por, caballo G5. Y bueno, si por ejemplo caballo F6 es mate, si el rey viene a 8, el problema en toda la variante es que se pierde la dama, ¿no? Si viene a F8, pues también hay un doble y se pierde la dama en cualquier caso. Entonces, bueno, hay que estar muy alerta ante esta celada y en lugar de A6, volviendo a la posición relevante, en realidad lo que las negras tendrían que jugar es E6. Entonces, bueno, obviamente, bueno, pues necesitamos quitarle acción a este alfil de C4. Las blancas probablemente jugarían alfil E3 y tras caballo E7, dama E2, bueno, y B6, estamos llegando a un hipopótamo. Y tras caballo G5, que de nuevo es otra idea un tanto extraña por parte de las blancas, es una idea en cualquier caso que tenemos que conocer si somos jugadores de hipopótamo. Mover la misma pieza dos veces en la apertura no puede ser bueno, pero bueno, ¿cómo nos oponemos a esto? Si jugamos de forma automática, como autómatas, ¿no? Esto es el hipopótamo, vamos a jugar alfil B7. Pues no, esto es un error. ¿Por qué? Porque las blancas lo que estaban amenazando es un sacrificio en E6. Y ahora existe una doble amenaza sobre el alfil de G7 y la dama. Con lo cual, esto no se puede salvar. Caballo por, alfil por, rey F7 y tras alfil H6. De acuerdo, jugada única. En la posición en cuestión, bueno, podemos defender H6 de alguna forma. La cuestión es que, bueno, esta es una posición que para nada le interesa a las negras jugar. Entonces, bueno, en esta posición, tras caballo G5, las negras lo que tendrían que jugar es un caballo F8. O bueno, me parece que también es posible enroque corto.
Entonces, bueno, hay que estar muy alerta, sobre todo al sacrificio en E6. Bien, vamos con la siguiente posición. Es muy necesario conocer esta idea tan... Bueno, en cierto es inusual en el sentido de que, bueno, no suele ser muy buena para las blancas, pero bueno, es un tema bueno, que algunos jugadores de blancas sí lo van a intentar bueno, en unas cuantas ocasiones. La cuestión es que se puede dar también en el otro flanco, a modo de espejo, y en esta posición las blancas ganan con alfil por D6. Tras peón por, caballo por, rey F8, caballo por B7. Bueno, dama F4. Dama F4 aquí sería incluso más fuerte, pero bueno, siguiendo con el patrón que hemos visto hasta ahora, pues caballo por B7, dama C7 y de nuevo el caballo, bueno, aunque cuelga de un hilo, las negras estarían... A ver, podrían acabar ganando material, pero su posición en realidad es una ruina. Entonces vale la pena conocer qué sucede tras estas pseudo combinaciones, sobre todo si se puede incitar a tu rival a realizar un sacrificio que sea un poco dudoso. Pero la verdad que, bueno, en general es mejor evitar estos sacrificios completamente y que sencillamente el blanco no pueda realizarlos. Bien, avanzamos. Consideremos la siguiente posición. Juegan negras. ¿Cuál sería tu jugada? Para el vídeo, si quieres un momento, un minuto, 2 minutos y piénsalo tranquilamente. Bien, el que haya parado el vídeo, vemos que de nuevo este caballo, pues bueno, está... ¿no? Hay amenazas en D6 y es un motivo táctico que ya conocemos. La cuestión es que juegan las negras, ¿no? Y A6 o no A6. Pues bueno, aquí sí es A6 lo que habría que jugar porque, bueno, estamos amenazando el caballo. Y bueno, es suficiente preguntarle al caballo invasor, pues bueno, qué es lo que quiere hacer. Porque tras caballo C3, pues bueno, en todos estos ejemplos, si evitamos los trucos tácticos, seremos capaces de ganar algún tiempo gracias a las piezas expuestas blancas. La cuestión es que si, por ejemplo, las blancas aquí juegan caballo por D6, si después de peón por, alfil por, podemos jugar, por ejemplo, caballo F6, bueno, y el sacrificio sería inadecuado porque las blancas no van a obtener suficiente compensación por los dos peones, por el material invertido. Entonces, bueno, ¿por qué no incitarle, ¿no? al primer jugador a sacrificar erróneamente? Por lo general, insisto, mejor evitar estos sacrificios. Seguimos con la siguiente posición. Llegamos al clímax, a uno de los momentos más importantes. ¿F5 o C5? ¿No? Esa sería la cuestión. Aquí juegan las negras, ¿no? Y dejamos las maniobras inusuales para abordar, en realidad, la más vital cuestión en el hipopótamo. Y vamos a dar una regla de oro que sumariza este punto. Que constaría de 2 puntos. Aquí, 2 puntos. Primero, cuando las blancas amenacen con jugar F5, pues las negras deben jugar F5 primero. Así de sencillo. Segunda, cuando las blancas amenacen con el avance C4-C5, pues las negras deben de anticiparse con C5. Tan sencillo como eso. Entonces, esto significa que enfrentando a determinadas variaciones debemos ser capaces de realizar ciertas rupturas antes que nuestro rival. Por ejemplo, aquí las blancas jugaron anteriormente caballo H2, lo que dio paso al peón F, ¿no? hasta F4. Entonces ahora ya están preparadas para jugar F4, F5. Pero las negras están listas para golpear primero. Ellas mismas pueden realizar la jugada F5 antes de que las blancas lo realicen. Entonces, bueno, es importante recalcar que, bueno, el ataque austriaco no ocurre muy a menudo, según se dice en algunos libros, sobre todo si mantenemos flexibilidad en el orden de movimientos del hipopótamo. Y según las bases de datos, también es así. Pero
En mi opinión, por un lado, en estos tecnológicos y acelerados tiempos, yo creo que ya sucede bastante regularmente. Y por otro lado, además, resulta que es el arma principal si empiezas el hipopótamo con el orden de la PIRG o la moderna. Con lo cual tenemos que estar muy preparados contra este setup. El ataque austriaco es el problema principal a resolver. Más adelante, de hecho, aportaré varias soluciones todavía más concretas para evitar para evitarlo y además no solo para evitarlo, sino como para enfrentarnos directamente a él. Vamos a la última posición del día, que es esta de aquí. Es el otro setup muy peligroso contra el hipopótamo. En las posiciones de peón dama el problema sigue ahí, aunque no sea tan grave. Y aunque las blancas no tengan intención, por ejemplo en esta posición, de avanzar directamente la jugada C5, resulta interesante el sacrificio posicional del peón, en cualquier caso. Por lo que C5 es en realidad muy interesante. Existen otras formas de oponerse a los centros con 3 peones, ¿vale? De acuerdo. Pero por el momento esto nos va a ser suficiente. En el vídeo, a ver, en el vídeo anterior, os lo pongo aquí, que se ve mi dedo, sí, aquí, ¿vale? Os indiqué en realidad que en esta posición en concreto puede bastar sencillamente con mantener el rey en el centro, sin enrocar corto por un largo periodo de tiempo. Pues bueno, de momento nos vale. La teoría del hipopótamo, y esto es súper importante, gira principalmente en torno al hecho de que las blancas consigan crear un centro con 3 peones y del modo en que las negras se opongan a ello. Las otras líneas sencillamente no son muy peligrosas. Pues bien, más adelante vamos a ver varias formas, de una forma muchísimo más concreta, de oponerse a estos sistemas. Y lo vamos a ver en una profundidad también mucho mayor. Hasta aquí el nivel 4, muchas gracias por estar con nosotros. A todos aquellos que todavía no os habéis suscribido, por favor, suscribíos al canal para que podamos seguir aportándoos contenido. Y nos vemos en el nivel 5. Hasta pronto. Dale a like.